Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nayanam namaskritya naram chavam narottamam devim saraswati vyasam tato yajam viraye Shavai pumcha panadarbo yato bhakti adokshaye Ahai tukya pratihata yajatma suprashidati Vasudeve Bhagavate Vati Joka Rajojita Yanayatyashu Verahyam Yanam Chachat Ahai Tukam. Srimad Bhagavatam. Estamos en el canto 1 y vamos a ver, después de que vimos el resumen de los 19 capítulos que tiene este canto, que es un libro. Vamos a leer la introducción apenas en esta nuestra tercera sesión, y entonces vamos a procurar escuchar como sin prejuicios como religiosos, como muy pragmáticos, ¿sí? Sino como tratar de encontrar en la esencia que hay detrás de las palabras y detrás del conocimiento. Entonces empezamos, es la introducción. Entonces tenemos que el concepto de Dios y el concepto de verdad absoluta no están en el mismo nivel. En este texto, en el Srimad Bhagavatam, atina en el blanco de la verdad absoluta. El concepto de Dios se refiere al controlador, mientras que el concepto de verdad absoluta se refiere al summum bonum, o sea, a la suma absoluta de todas las cosas, la fuente máxima de todas las energías. No hay ninguna diferencia de opinión en cuanto al carácter personal de Dios como controlador, debido a que un controlador no puede ser impersonal. Por supuesto que el gobierno moderno, especialmente el gobierno democrático, es impersonal hasta cierto punto, pero en fin de cuentas el primer mandatario es una persona y el aspecto impersonal del gobierno está subordinado al aspecto personal. De manera que, cuando nos referimos al hecho de ejercer control sobre otros, sin duda alguna hemos de admitir la existencia de un aspecto personal. Debido a que hay diferentes controladores para diferentes posiciones administrativas, puede haber muchos dioses menores que el Dios Supremo. Según el Bhagavad Gita, a cualquier controlador que tiene algún poder específico extraordinario se le conoce como Vibhutimat Sattva o controlador apoderado por el Señor. Otro nombre sería Param Ishvara o controlador supremo. Existen muchos Vibhutimat Sattvas, controladores o dioses con diversos poderes específicos, pero la verdad absoluta es aquel que no tiene igual. Este Srimad Bhagavatam designa a la verdad absoluta o al Summum Bonum como el Param Satyam. El autor del Bhagavatam, Srila Vyasadeva, en primer lugar ofrece sus respetuosas reverencias al Param Satyam, la verdad absoluta. Y debido a que el Param Satyam
es la fuente máxima de todas las energías. El Param Satyam es la persona suprema. Los dioses o los controladores son personas indudablemente, pero el Param Satyam, del cual todos los dioses obtienen poderes del control, es la persona suprema. La palabra sánscrita Ishvara, controlador, expresa el significado de Dios, pero la persona suprema se le conoce como el Param Ishvara o Ishvara supremo, controlador supremo. La persona suprema o Param Ishvara es la suprema personalidad consciente. Y debido a que él no obtiene ningún poder de ninguna otra fuente, es supremamente independiente. En las escrituras védicas, que son las escrituras en sánscrito antiguas, se describe a Brahma como el dios supremo o el director de todos los demás dioses, tales como Indra, Chandra, que es la luna, Varuna, que es el dios del agua, pero el Srimad Bhagavatam confirma que ni siquiera Brahma es independiente en cuanto concierne a su poder y conocimiento. Él recibió conocimiento de forma de los Vedas, proveniente de la persona suprema, que reside en el corazón de cada ser viviente. Esa personalidad suprema conoce todo directa e indirectamente. Las personas individuales e infinitesimales, que son partes integrales de la personalidad suprema, puede que conozcan directa e indirectamente todo lo referente a sus cuerpos o características externas, pero la personalidad suprema conoce todo lo referente tanto a sus características internas como a sus características externas. Las palabras Janmadi Asya sugieren que la fuente de toda producción, conservación o destrucción es la misma y consciente persona suprema. Incluso en nuestra experiencia actual se puede demostrar que nada se genera a partir de la materia inerte, pero la materia inerte puede generarse a partir de la entidad viviente. Por ejemplo, el cuerpo material, en virtud del contacto con la entidad viviente, se desarrolla y se convierte en una máquina activa. Los hombres que poseen un escaso acopio de conocimiento consideran erróneamente que la maquinaria corporal es el ser viviente, pero lo cierto es que el ser viviente es el fundamento de la maquinaria corporal. Esta se vuelve inservible tan pronto como la chispa viviente se aparta de ella. De forma similar, la persona suprema es la fuente original de toda la energía material. Este hecho se expresa en todos los escritos védicos y todos los exponentes de la ciencia espiritual han aceptado esa verdad. La fuerza viviente se denomina Brahman, y Sripada Sankaracharya, uno de los más grandes acharyas o maestros, ha predicado que Brahman es esencia, mientras que el mundo cósmico es categoría. El manantial original de todas las energías es la fuerza viviente, y lógicamente a él se le acepta como la persona suprema. Por ende, él está consciente de todo lo pasado, presente y futuro, y también de todos y cada uno de los rincones de sus manifestaciones, tanto materiales como espirituales. Un ser viviente imperfecto ni siquiera sabe lo que está ocurriendo dentro de su propio cuerpo. Él ingiere su comida, pero no sabe cómo ésta se transforma en energía o cómo mantiene su cuerpo. Cuando un ser viviente es perfecto, está consciente de todo lo que ocurre, y como la persona suprema es omniperfecta, es muy natural que conozca todo con detalle. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam, en el Srimad Bhagavatam, a la personalidad perfecta se le da el tratamiento de Vasudeva, o aquel que vive en todas las partes con plena conciencia. Eso significa Vasudeva. Aquel que vive en todas partes con plena conciencia y en plena posesión de toda su energía. Todo esto se explica claramente en el Srimad Bhagavatam, y el lector tiene una amplia oportunidad de estudiarlo de forma crítica. En la era moderna, el señor Chaitanya Mahaprabhu predicó el Srimad Bhagavatam mediante la demostración práctica. Es más fácil penetrar en los temas del Srimad Bhagavatam mediante la misericordia sin causa de Sri Chaitanya. Por consiguiente, se inserta aquí una breve descripción de su vida y preceptos para ayudar al lector a comprender el verdadero mérito del Bhagavatam. Es imperioso que uno aprenda el Bhagavatam con la persona Bhagavatam. La persona Bhagavatam es aquella cuya propia vida es el Srimad Bhagavatam puesto en práctica. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu es la absoluta personalidad de Dios, él es tanto Bhagavan como Bhagavatam, en persona y en sonido.
En consecuencia, su proceso para abordar el Srimad Bhagavatam es práctico para toda la gente del mundo. Era su deseo que todos aquellos que hubieran nacido en India predicaran el Srimad Bhagavatam en cada rincón y escondrijo del mundo. El Bhagavatam es la ciencia de Krishna, la absoluta personalidad de Dios, de quien obtenemos información preliminar en el texto del Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho que cualquiera, sea quien fuere, que esté bien versado en la ciencia de Krishna, el Bhagavatam y el Bhagavad Gita, se puede volverse un predicador o preceptor autorizado de la ciencia de Krishna. Existe la necesidad de la ciencia de Krishna en la sociedad humana por el bien de toda la humanidad que sufre en el mundo, y nosotros simplemente les pedimos a los líderes de todas las naciones que acojan esta ciencia de Krishna por su propio bien y por el bien de la sociedad y por el bien de toda la gente del mundo. Es una buena idea. Breve descripción de la vida y enseñanzas del señor Chaitanya, el predicador del Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu, el gran apóstol del amor por Dios y el padre del canto en congregación del santo nombre del Señor, hizo su advenimiento en Sridhama Mayapur, una región de la ciudad de Navadvip, Bengala, en el atardecer en Palguni Purnima del año 1407, Sakapta, fecha en la que corresponde a febrero de 1486 del calendario cristiano. Su padre, Jagannath Mishra, un erudito brahmana del distrito de Shilet, fue a Navadvip en su época de estudiante, debido a que en ese entonces se consideraba que Navadvip era el centro de la educación y su cultura. Él fijó su residencia en las orillas del Ganges. Después de casarse con Srimati Sachi Devi, una hija de Srila Nilambara Chakravarti, el gran sabio y erudito de Navadvip. Jagannath Mishra y su esposa, Srimati Sachi Devi, tuvieron varias hijas y la mayoría de ellas murieron en una temprana edad. Dos hijos que sobrevivieron, Sri Vishwarupa y Vishvambara, llegaron a ser el objeto de su afecto parental. El décimo y más joven de los hijos, de nombre Vishvambara, llegó a ser conocido como Nimai Pandit, y luego, después de aceptar la orden de vida de renuncia, se le conoció como el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibió sus actividades trascendentales durante 48 años y luego en Puri, en el año 1455, desapareció. Durante sus primeros 24 años, él permaneció en Navadvip como estudiante y cabeza de familia. Su primera esposa fue Srimati Lakshmipriya, quien murió a una temprana edad, mientras el señor se hallaba fuera del hogar. Cuando él regresó de Bengala Oriental, su madre le pidió que se casara de nuevo, a lo cual él accedió. Su segunda esposa fue Srimati Vishnupriya Devi, quien tuvo que tolerar la separación del señor durante toda su vida, debido a que éste abrazó la orden de Sannyasa a los 24 años, cuando Vishnupriya tenía apenas 16. Después de adoptar Sannyas, que es la orden de vida renunciante, el señor estableció su centro de actividades en Jagannath Puri, a pedido de su madre Srimati Chachi Devi. El señor permaneció en Puri 24 años y durante 6 de ellos viajó continuamente por toda India y especialmente por el sur de India predicando el Bhagavatam. El señor Chaitanya no solo predicó el Srimad Bhagavatam, sino que también propagó las ciencias del Bhagavad Gita de una manera muy práctica. En el Bhagavatam se describe al señor Sri Krishna como la absoluta personalidad de Dios, y en las últimas enseñanzas que él dio, en ese gran libro de conocimiento trascendental, se instruye que uno debe abandonar todas las clases de actividades religiosas y aceptarlo a él, como único Señor digno de adoración. El Señor aseguró, ¿a qué se refiere esto? Voy a hacer una pausa rápido. ¿A qué se refiere esto? O sea, que las prácticas religiosas terminan siendo prácticas. Entonces, al abandonarlo todo significa que no te aferres tanto a hacer algo muy estricto o algo, algo muy rígido, sino que simplemente en tu corazón aceptes a Dios, ¿sí? Y trates de conocer de Él. O sea, independientemente que afuera estés haciendo una práctica, porque las prácticas no duran para siempre, ¿sí? Entonces, o sea, más que haya conflicto por una religión o otra, o ya sabes, esos temas que son luego muy, muy delicados y muy pendejos. El Señor aseguró luego que todos sus devotos serían protegidos de toda clase de actos pecaminosos y que para ellos no existiría ningún motivo de ansiedad. Desafortunadamente, a pesar de la orden directa de Krishna y de las enseñanzas del Gita, la gente poco inteligente cree erróneamente que él no es más que un personaje histórico y por ello no pueden aceptarlo como la personalidad de Dios original.
Esa clase de hombres con ese escaso acopio de conocimiento son desencaminados por muchos no devotos. Así pues, las enseñanzas del Gita fueron malinterpretadas incluso por grandes eruditos. Después de la desaparición de Sri Krishna, hubo cientos de versiones del Gita con los comentarios de muchos eruditos entendidos, y prácticamente cada uno de esos comentarios estaba motivado por su interés personal. Chaitanya Mahaprabhu es el propio Señor Krishna, sin embargo, en esa ocasión apareció como un gran devoto del Señor para predicarle a la gente en general, así como también a los religiosos y filósofos, acerca de la posición trascendental de Krishna, el Señor primordial y la causa de todas las causas, Sarva Karana Karanam. La esencia de su prédica consiste en que el Señor Krishna, que apareció en Brajabhumi o en Brindavan, como el hijo del rey Braja, Nanda Maharaj, es la suprema personalidad de Dios y por consiguiente es digno de la adoración de todos. Brindavan Dham no es diferente del Señor, debido a que el nombre, la fama y el nombre del Señor y el lugar en que Él se manifiesta son todos idénticos al Señor en términos del conocimiento absoluto. Por consiguiente, Vrindavan Dham es tan digno de adoración como el Señor. Las doncellas de Brajabhumi exhibieron la más elevada forma de adoración trascendental del Señor, en la forma de un afecto puro por Él, y el Señor Chaitanya Mahaprabhu recomienda ese proceso como la más excelente de todas las formas de adoración. Él acepta el Srimad Bhagavat Purana o el Bhagavatam como la literatura inmaculada para entender a Dios, y predica que la meta máxima de la vida para todos los seres humanos es la de llegar a la etapa de Prema Bhakti o amor puro por Dios. Muchos devotos del Señor Chaitanya, como Vrindavan Das Thakur, Sri Lochana Das Thakur y Krishna Das Kaviraj Goswami, Sri Kavi Karnapura, Sri Prabodhananda Saraswati, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Raghunath Dasa Goswami, y en épocas más recientes, en los últimos 200 años, Vishvanatha Chakravarti, Baladeva Vidyabhusana, Shyamananda Goswami, Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur y finalmente Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que es el maestro espiritual de Srila Prabhupada, y Prabhupada es el que hizo esta traducción. Todos ellos son linajes. Han preparado voluminosos libros y escritos acerca de la vida y preceptos del Señor. Todas estas obras literarias están basadas en los Shastras, los textos antiguos, tales como los Vedas, los Puranas, los Upanishads, el Ramayana, el Mahabharata y otras historias y obras literarias auténticas de los acharyas reconocidos y han aprobado. Ellas son únicas en su composición e incomparables en su presentación y están colmadas de conocimiento trascendental. Desgraciadamente, la gente del mundo ignora su existencia, pero cuando esas obras literarias, que en su mayoría son escritas en sánscrito y bengalí, llegan a iluminar el mundo y cuando sean presentadas ante la gente inteligente, la gloria de la India y el mensaje de amor inundarán entonces este mundo malsano que está buscando en vano la paz y la prosperidad a través de diversos métodos ilusorios, no aprobados por la Acharya en la cadena de sucesión discipular. Los lectores de esta breve descripción de vida y preceptos de Chaitanya se beneficiarán mucho si leen los libros de Srila Vrindavan Das Thakur, que es el Chaitanya Bhagavata, y de Krishna Das Kaviraj Goswami, el Sri Chaitanya Charitamrita. El autor de Sri Chaitanya Bhagavata expresa de una manera sumamente fascinante los primeros años de vida del Señor, y en lo que se refiere a las enseñanzas, se encuentran más vívidamente explicadas en el Chaitanya Charitamrita. Ahora, ambos libros están disponibles para el público occidental en la obra Las enseñanzas del Señor Chaitanya. Los primeros años de vida del Señor fueron anotados por uno de sus principales devotos y contemporáneos, es decir, Srila Murari Gupta. Es un médico de esa época y al final de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue anotada por su secretario privado, Damodar Goswami, o Srila Swarupa Damodar, quien en Puri era prácticamente un compañero constante del Señor. Estos dos devotos anotaron prácticamente todos los incidentes de las actividades del Señor y más tarde todos los libros que tratan del Señor y que se mencionaron anteriormente fueron compuestos en base a los Kadachas, que son cuadernos de apuntes de Srila Damodar Goswami y Murari Gupta. Así que el Señor hizo su advenimiento en el atardecer de Palguni Purnima de 1407 Sakabda y fue
por voluntad. Y ya en ese entonces ya se hablaba del Bhagavatam y del Bhagavad Gita, ¿eh? O sea, acuérdate que tienen más de 5000 años. Y fue por voluntad del Señor que ese atardecer hubo un eclipse de luna. Durante las horas del eclipse el pueblo hindú tenía la costumbre de bañarse en el Ganges o cualquier otro río sagrado y cantar mantras védicos de purificación. Cuando el Señor Chaitanya nació durante el eclipse de la luna, toda la India vibraba con el sonido de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Estos 16 nombres del Señor se mencionan en muchos Puranas y Upanishads y se los describe como el Tarakamara Brahma Nama Dasa de esa época. En los Shastras se indica que el canto sin ofensas de estos santos nombres del Señor puede liberar del cautiverio material al alma caída. Existen innumerables nombres del Señor, tanto dentro como fuera de la India, y todos ellos son igualmente buenos, pues todos se refieren a la suprema personalidad de Dios. Pero debido a que estos 16 nombres están especialmente recomendados para esta época, la gente debe aprovecharlos y seguir la senda de los grandes acharyas que lograron el éxito mediante la puesta en práctica de las reglas de los Shastras, que son las escrituras reveladas. El acontecimiento de la aparición del Señor y el eclipse de luna ocurrieran simultáneamente indicó la misión específica del Señor. Dicha misión consistía en predicar la importancia y el canto de los santos nombres del Señor en esta era de Kali, en esta era de riña. En esta era actual las riñas ocurren hasta por cosas insignificantes y por ello los Ashras, que son las escrituras, han recomendado para esta época un plano común de iluminación, específicamente el canto de los santos nombres del Señor. La gente puede hacer reuniones para glorificar al Señor en sus respectivos idiomas y con canciones melodiosas, y si esas celebraciones se ejecutan de una manera en que no haya ofensas, es seguro que los principiantes alcanzarán gradualmente la perfección espiritual, sin tener que someterse a métodos más rigurosos. En esas reuniones, todos, los sabios y los tontos, los ricos y los pobres, los hindúes y musulmanes, los ingleses, indostanos, etc., pueden oír los sonidos trascendentales y así limpiar el espejo del corazón, el polvo de la influencia material. Para confirmar la misión del Señor, toda la gente del mundo aceptará el santo nombre del Señor como el plano común para la religión universal de la humanidad. En otras palabras, el advenimiento del santo nombre ocurrió juntamente con el advenimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el Señor se encontraba en el regazo de su madre, dejaba de llorar tan pronto como las damas que lo rodeaban cantaban los santos nombres y palmeaban. Los vecinos observaron este incidente peculiar con respeto y veneración. A veces las niñas se divertían haciendo que el Señor llorara y luego dejara de llorar al ellas cantar el santo nombre. Así que desde su misma infancia el Señor comenzó a predicar la importancia del santo nombre. En sus primeros años el Señor Chaitanya se conocía como Nimai. Este nombre se lo dio su amada madre, debido a que el Señor nació debajo de un árbol nimba, en el patio de su casa paterna. A los 6 años de edad, el Señor señaló sus actividades futuras durante la ceremonia Annaprashana, en la que se ofreció una comida sólida por primera vez. En esta ocasión se acostumbraba a ofrecerle al niño tanto monedas como libros para obtener alguna indicación de sus tendencias futuras. Por un lado, al Señor se le ofrecieron monedas y por otro el Srimad Bhagavatam. El Señor aceptó el Bhagavatam en vez de las monedas. Un día, cuando el Señor era tan solo un bebé y gateaba por el patio, apareció una serpiente ante él y él comenzó a jugar con ella. Todos los miembros de la casa se sobrecogieron de temor y asombro, pero poco después la serpiente se fue y el bebé fue alejado del sitio por su madre. En otra oportunidad, fue raptado por un ladrón que planeaba robarle sus adornos, pero el Señor dio un placentero paseo en hombros del confundido ladrón que estaba buscando un lugar solitario para perpetrar el robo. Ocurrió entonces que el ladrón, yendo de un lugar a otro, finalmente llegó de nuevo a la casa de Jagannath Mishra y por temor a no ser atrapado dejó al niño de inmediato. Por supuesto, los padres y parientes que se hallaban angustiados se alegraron de ver al niño que estaba perdido. En cierta ocasión, en la casa de Jagannath Mishra, que su papá, recibieron la visita de un brahmana peregrino, y cuando éste le estaba ofreciendo comida a la divinidad, el Señor apareció ante él y comió de la comida que se había preparado. Los comestibles tuvieron que ser rechazados porque el niño los había tocado, y en consecuencia el brahmana tuvo que cocinar de nuevo.
La siguiente vez ocurrió lo mismo y la tercera vez ocurrió lo mismo. El niño fue finalmente enviado a la cama. Como a las 12 de la noche, cuando todos los que vivían en casa estaban profundamente dormidos en sus aposentos, que además se encontraban cerrados, el brahmana peregrino le ofreció a la deidad las comidas que había preparado especialmente. Y de la misma manera el niño Dios apareció ante el peregrino y arruinó sus ofrendas. El brahmana comenzó entonces a llorar, pero como todos estaban profundamente dormidos, nadie lo oía. En ese momento el niño Dios apareció ante el afortunado brahmana y le reveló su identidad como el propio Krishna. O sea, el niño Dios refiriéndose a Chaitanya de niño. Al brahmana se le prohibió revelar este incidente y el bebé regresó al regazo de su madre. Existen muchos incidentes similares en su infancia. A veces, como un muchacho travieso, solía gastarles bromas a los brahmanas ortodoxos que acostumbraban bañarse en el Ganges. Y cuando los brahmanas se quejaban con su padre y le decían que en vez de ir a la, y le, des- y le decían que en vez de ir a la escuela, él había estado chapoteando en el agua y salpicándolos, el señor aparecía repentinamente ante su padre con toda su ropa y libros escolares, como si acabara de llegar de la escuela. En el Ghat, o balneario, también solía bromear con muchachas del vecindario que se dedicaban a adorar al señor Shiva con esperanzas de conseguir buenos esposos. Esta es una práctica común entre las muchachas solteras de la familia hindú. Mientras ellas se dedicaban a esa adoración, el Señor aparecía mediante una manera traviesa y les decía: mis queridas hermanas, por favor, denme todas las ofrendas que acaban de traer para el Señor Shiva. El Señor Shiva es mi devoto y Parvati es mi sirvienta. Si ustedes me adoran a mí, entonces el Señor Shiva y todos los demás semidioses se sentirán más satisfechos. Algunas de ellas rehusaban obedecer al travieso Señor, y él las maldecía diciéndoles que por su negativa se casarían con hombres viejos, que tuvieran 7 hijos de sus anteriores esposas. Por temor y a veces por amor, las muchachas también le ofrecían a él diversos artículos, y entonces el Señor las bendecía y les aseguraba que tendrían esposos muy buenos y jóvenes, y que serían madres de docenas de hijos. Las bendiciones animaban a las muchachas, pero a menudo se quejaban con sus madres de estos incidentes. De esta manera el Señor pasó su primera infancia. Cuando tenía apenas 16 años, comenzó su propio Chatushpati, escuela de pueblo dirigida a un brahman erudito. En esa escuela, todo lo que él explicaba estaba relacionado con Krishna. Incluso en las lecturas de gramática, Jiva Goswami, para complacer al Señor, compuso más adelante una gramática en sánscrito, en la que todas las reglas gramaticales se explicaban como ejemplos en los que se usaban santos nombres del Señor. Esa gramática aún se utiliza y se conoce como Hari Namamrita Vyakarana y se prescribe en el programa de estudios de las escuelas de Bengala. Pues, ¿cuántos? A ver. Vamos a terminar esta página que es la 10 y con eso terminamos la sesión de hoy y seguimos en la siguiente. Termino. Durante esta época, un gran erudito de Kashmir llamado Keshava Kashmiri llegó a Navadvip a realizar discusiones acerca de los Shastras. El Pandit de Kashmir era un erudito. Pandit es como un erudito en las escrituras. Era un erudito triunfante y había bajado por todos los lugares de erudición de la India. Finalmente fue a Navadvip para competir con los eruditos panditas de ahí. Los panditas de Navadvip decidieron enfrentar a Nimai Pandit, que era Chaitanya, con el Pandit de Kashmir, pensando que si Nimai Pandit era vencido, ellos tendrían otra oportunidad de debatir con el erudito, pues Nimai Pandit era solo un niño, y si el Pandit de Kashmir era derrotado, entonces ellos serían glorificados aún más, porque la gente proclamaría que un simple niño de Navadvip había derrotado a un erudito triunfante que era famoso en toda India. Sucedió que Nimai Pandit se encontró con Keshava Kashmiri mientras paseaba por las riberas del Ganges. El Señor pidió que se compusiera en sánscrito un verso de alabanza al Ganges, y el Pandita compuso 100 locas en muy poco tiempo, recitando los versos como una tormenta y haciendo gala del poder de su vasta erudición.
Nimai Pandit memorizó de inmediato todos los slokas sin ningún error. Él citó el Sloka 64 y señaló algunas irregularidades retóricas y literarias. En especial cuestionó el uso que el Pandit le había dado a la palabra Bhavani Bhartu. Él indicó que el uso de esa palabra era redundante. Bhavani significa la esposa de Shiva, y quién más puede ser su Bharta o esposo. También señaló de diversas otras discrepancias, y el Pandit de Kashmir quedó pasmado de asombro. Él estaba atónito ante el hecho de que un simple estudiante de gramática pudiera señalar los errores literarios de un erudito sabio. Aunque este incidente concluyó antes de que hubiera habido algún encuentro público, la noticia se propagó por todo Navadvip como un reguero de pólvora. Finalmente, en un sueño, Saraswati, la diosa de la erudición, le ordenó a Keshava Kashmiri que reconociera la victoria del Señor y se entregara a él, y en consecuencia el Pandit de Kashmir se convirtió en un seguidor del Señor. Bueno, con eso terminamos esta lectura, que sigue siendo la introducción y que nos está dando como el resumen de la historia del señor Chaitanya Mahaprabhu, que como no se conoce, muchos no conocen quién es el señor Chaitanya, se sacan de onda un poquito o no les parece tan interesante, pero es un personaje muy importante porque es una encarnación de Krishna. No, o sea, Krishna vino hace 5000 años y Nimai Pandit vino hace 500 años. O sea, y no realizó obras a lo mejor tan espectaculares como los pasatiempos de Krishna, que se van a mencionar aquí en el Bhagavatam después, pero hizo obras muy importantes en cuanto a la devoción digámoslo así, en dispersar el conocimiento por toda la India. Entonces es muy importante porque gracias a él existe este Bhagavatam que estamos leyendo ahorita. Entonces, por eso es tan importante entender cómo estas lecturas, que a veces pueden ser aburridas para algunos, pero que a final de cuentas son parte importante que se tiene que escuchar. Entonces con eso terminamos esta sesión número 3. Si me va a Tam, perdón, aquí ya hay.